Un momento, todavía no he iniciado, por favor. Espéreme Ujú. 10 segundos. ¿Me ves? Dice Erika que no me ve. Ya, ahora sí. Ah, ok. Es que había medio apagado la camarita. Ujú. Iniciamos. Ujú. Podemos ya admitir, ¿verdad? A las 46 personas que están en sala de espera. Por favor. Ujú. No, la otra. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para reflexionar sobre las adolescencias en el marco del Proyecto Amelia, Convenio Caja y Fundación Pan y Amor, y dentro de las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Salud del pasado 7 de abril. Reflexionar en particular sobre las vivencias de las adolescentes mujeres como un saber que nos permita contribuir al desarrollo de una escucha activa como personal de salud.
Antes de dar la palabra a las personas invitadas a este espacio, quiero resaltar que hemos estado proyectando los relatos de las adolescentes que participan en los procesos de capacitación del Proyecto Amelia y cómo ellas han expresado sus inquietudes en esta pandemia. Esas voces son las que hoy nos convocan y las que nos importan. Un saludo especial al personal de salud del OMASE, de las áreas de salud de Desamparados 1, 3, a Costa y a Cerrí, así como a otros centros de salud del país, Costa Rica, instituciones gubernamentales de Costa Rica y también personas de América del Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Paso la palabra al doctor José Miguel Villalobos, quien nos hará una bienvenida de parte de los servicios de salud. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Es un gusto tenerlos y poder participar conjuntamente con todos ustedes. Como dijo la compañera Katia, felicitar a los compañeros de las áreas de salud que han dado su mejor esfuerzo, igual que todo el personal de OMASE. Para mí es un orgullo contar con tan distinguidos conferencistas el día de hoy que nos van a nutrir de todos los conocimientos, sobre todo el doctor Juan Carlos Escobar y la compañera Dina Khrushchev. Es un gusto nuevamente el poder participar en este espacio que sabemos que es de mucha ayuda para las adolescentes embarazadas. Es un proyecto muy bonito, hemos trabajado mucho para llevarlo a cabo, a pesar de la época de pandemia, que como todos sabemos todavía no hemos salido de la pandemia. Sin embargo, eso no constituyó un freno para seguir con el objetivo que era el insumo que estamos recibiendo hoy a través de la Fundación Pan y Amor. Agradecerle a la compañera Milena Grillo, que en conjunto con la dirección del hospital y los demás compañeros del área de salud, Desamparados 1, 3, San Sebastián y los demás compañeros de OMASE, hemos visto culminado el día de hoy el éxito de tan bonito proyecto y todavía nos faltan más actividades que van a ser el beneficio de nuestras usuarias y nuestra razón de ser, que es la madre adolescente en aras de prevenir un segundo embarazo. Para mí es un orgullo como director externar estas palabras y felicitarlos nuevamente a todos y seguiremos apoyando hasta donde sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a nuestra directora de Innovación y Estrategia de la Fundación Pan y Amor, doña Milena Grillo, quien contextualizará la situación de las adolescentes mujeres, por qué el tema es pertinente, necesario en este momento. Bienvenida, doña Milena. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Katia. Un saludo afectuoso. Lo primero es agradecer y celebrar la presencia de cada una de las personas, colegas de causa, que nos acompañan en este webinar, cuyo foco es centrar la reflexión sobre lo que la pandemia ha producido y sigue produciendo en el bienestar y en el bien progresar de la niñez y la adolescencia en general, y particularmente en esta mañana lo que tiene que ver con su impacto en la vida de las niñas y las adolescentes mujeres en particular. Quiero hacer un saludo especial a mi colega Denise Araya de Chile, de la red ECPAT en Chile, que nos acompaña y está acá, y bueno, compatriota de la doctora Krauskov, a mi colega Sara Oviedo del Ecuador, ex del niño. Tenemos un niño presente, ex miembro del Comité de los Derechos del Niño, ¿verdad? Que también es una líder en el área de América Latina en todo lo que tiene que ver la protección de los derechos frente a las violencias en las personas menores de edad. Tenemos el privilegio de compartir esta reflexión de la mano de dos profesionales estudiosos y amorosos, ¿verdad? Del ser adolescente y respetuosos de las múltiples adolescencias con las que se trabaja desde el sector salud, reconocidos desde las diversas trayectorias que marcan sus vidas. Tenemos con nosotros a la querida doctora Dina Khrushchev, ¿verdad? Cuyo resumen ni siquiera puedo iniciar a detallar, ¿verdad? Baste decir que es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, integrante de cuanta estructura, consejo, plataforma hay en la región y más allá de la región, que mira, ¿verdad? La agenda de la adolescencia y de la juventud e insta a la política pública a responder de manera adecuada a ella.
maestra en la región y más, ¿verdad? Sobre lo que son políticas de juventud, y a quien nos enorgullece en Paniamor tener como integrante de la Junta Administrativa, como colega de causa y como amiga queridísima. Y al doctor Juan Carlos Escobar, director del área de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Argentina, reconocido por sus aportes en feminidades y masculinidades adolescentes, amigo de Paniamor y en mucho discípulo de doña Dina, a quien ella nos estará presentando cómo se debe en un momento. Al doctor Escobar le hemos pedido acompañarnos a revisitar el impacto de la pandemia por COVID-19, lo que sabemos y dónde estamos, desde una mirada diferenciadora, centrada en las niñas y las adolescentes mujeres. No sé si me están escuchando porque perdí la imagen. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Los efectos primarios de la pandemia en toda sociedad son sanitarios, pero sus efectos secundarios en temporalidad, no en importancia, en las dimensiones de salud, en la dimensión del desarrollo social, educativo y económico, resultantes de las restricciones sanitarias requeridas y la contracción económica asociada, son igualmente graves. Eso es así, genérico para todas las sociedades, pero sus efectos varían según sexo, género, edad, etnia, condición socioeconómica y otras condiciones que producen vulnerabilidades acumuladas en determinados grupos humanos. Pensemos en las niñas y las adolescentes mujeres entonces, con una mirada diferente del mundo adulto por ser niña y ser adolescente. Diferente de sus pares niños y adolescentes hombres por el hecho de ser mujeres. Diferenciadora a lo interno de sus categorías de niñas y adolescentes según estrato socioeconómico, condición propia de sus familias de origen, por ser niña o adolescente en lo rural, en lo urbano, en pobreza, migrante, indígena, afrodescendiente, con alguna discapacidad, embarazada, madre. Veamos las principales afectaciones que la pandemia trae a sus vidas. Estudios que se han hecho alertan que si no se implementan acciones específicas, el COVID incrementará riesgos existentes ya de violencia de género hacia las niñas y las adolescentes y producirá un deterioro difícil de recuperar en su desarrollo educativo, social y económico. En particular en Costa Rica, doctor Escobar, nos preocupa el impacto que ya se ha registrado económico en las familias de menores ingresos y la falta de empleo e ingreso digno. La evidencia nos demuestra que en condiciones como esta, la violencia en la pareja aumenta y se precipita la aceptación familiar de la explotación sexual y la trata de sus hijas y adolescentes como medio de sobrevivencia. Según datos de UNICEF de abril, de UNICEF Costa Rica de abril 2020, permítame porque creo que, vamos a ver. Ajá, acá. En violencia se recibieron casi un 12% más de denuncias con respecto al total de denuncias recibidas en el 2019. Los incrementos más altos según el tipo de amenaza o violación de derechos fue en el caso de negligencia por educación, con casi un incremento del 73% más en relación al 2019. Explotación sexual comercial, casi con un incremento del 44% más en relación con el 2019. Las demandas de la cuarentena y las órdenes sanitarias, el confinamiento aumentan el riesgo del abuso sexual por parte de adultos presentes en sus burbujas y de la imposición de obligaciones inadecuadas de cuidado de otros familiares que pueden producir afectación física y emocional. Siempre con datos de UNICEF y con porcentajes similares de incremento, alrededor de un 28% se encuentran en negligencia por salud, abuso sexual o ideación suicida. Las medidas de desplazamiento controlado del alto riesgo del contagio existente en los servicios de atención primaria desestimula o vuelve nulo el acceso de las adolescentes a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que son esenciales, como todos sabemos, para prevenir problemas de salud y también para identificar y atender afectaciones en violencia y salud mental que estén sufriendo
Doña Milena, disculpe, se le el micrófono. ¿Así? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Niñas y adolescentes, mujeres, cuesta que yo no lo toqué, pero tienen vida propia las tecnologías. Niñas y adolescentes mujeres reciben el encargo de ayudar a sus madres, no solo con las tareas cotidianas del hogar, sino también del cuidado de familiares enfermos, en particular aquellos que no quieren hacerse visibles a la seguridad social, como pasa en el contexto de las familias migrantes. Y desde luego está el desafío de lo educativo. El cierre de la educación se anticipa, ¿verdad? Se anticipa que el cierre de la educación que tuvimos va a producir un retiro de miles de estudiantes. Afortunadamente en Costa Rica, al momento, las informaciones nos permiten definir que eso no ha ocurrido, pero sí hemos estado revisando en el foro de seguimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia, que dirige la Defensoría de los Habitantes, que la mayoría de las personas que no han retornado son mujeres, ¿verdad? De las personas entrantes que no son mujeres. Porque han sido, pensamos, atrapadas como soporte de la economía del cuidado familiar y comunitario. Niñas y adolescentes a las que ya les es difícil llegar a la escuela para aprender y que además tienen como ese espacio único, la escuela como ese espacio único para establecer sus relaciones esencial, ¿verdad? Para el desarrollo y a veces críticas para su protección. También se nos advierte que hay que crear canales de comunicación alternos para que puedan reportar las situaciones de violencia, ¿verdad? En tanto existen los controles de quienes las victimizan a lo interno de sus mismas burbujas familiares. Con todo este panorama necesitamos monitorar que no retrocedamos en nuestros logros país en reducción de la tasa de embarazo en niñas y adolescentes, de niñas y en el trabajo infantil y explotatorio, ¿verdad? Incluida la explotación sexual y la trata de las adolescentes, su vinculación en peores formas de trabajo. Doctora Kraskov, la dejo a usted en el micrófono para que nos presente al doctor Escobar y demos inicio al diálogo. Cuenta con 10 minutos para hacerlo, como bien sabe. De seguido, el doctor Escobar contará con 30 minutos para encaminarnos al diálogo sobre dónde estamos y qué hacemos al respecto. Queda usted en la palabra. Micrófono, Diana, micrófono. Lo cierto. Muchas gracias, Milena. Y me siento muy emocionada tanto por la perspectiva que tiene este encuentro, como por la posibilidad de presentar a el querido Juan Carlos Escobar, del cual pronto les voy a comentar algunas de sus recorridos y virtudes. Otras las descubrirán escuchándolo directamente. Antes de eso voy a hacer unas reflexiones de por qué me parece tan importante el hecho que hoy estemos poniendo el foco en las mujeres adolescentes y su salud en el contexto de la pandemia. Todos sabemos, pero a veces no lo recordamos suficientemente, que la adolescencia es una edad en la que el ser humano se enfrenta con el mantenimiento del equilibrio personal entre la ilusión y la decepción, por lo que es recomendable y es importante profundizar en la comprensión de esta dinámica, ser continente y guía suficiente del proceso adolescente. La pandemia lleva a que este enunciado, perdonen, pero me acabo de dar cuenta que se me va a descargar la computadora, un segundo. Ya. La pandemia lleva a que este enunciado quede más invisibilizado. La adolescencia en general en nuestra sociedad es bastante invisibilizada o estigmatizada en su constitución. Y las mujeres adolescentes, y particularmente las mujeres en pobreza, son mucho más invisibilizadas.
Sumemos a esto que el enfoque sanitario de la pandemia no destacó la generación adolescente para atribuir la importancia que tiene. Al respecto, hay ya estudios y voces de alarma importantes en todo el mundo entre los expertos que señalan que sociedades que descuidan a sus adolescencias y juventudes son sociedades que están dilapidando y deteriorando su futuro. En ese sentido, el hecho de que nosotros estemos destacando adolescencia y mujer en este momento debe ser una llamada de alerta. Los informes en general no se refieren al efecto de la pandemia en este grupo ni a las necesidades de este grupo. La idea de trabajar la inmunidad ha terminado por tener posibilidad incluso de efectos iatrogénicos. O sea, como los ha señalado Milena, en el sentido que si nosotros aislamos a las personas jóvenes, no les permitimos su desarrollo, nosotros más bien, dada la importancia de lo que ocurre en esta época, estamos coartando su posibilidad de salud y de protección de derechos. En ese sentido, quiero recoger algo señalado por Tertler hace mucho tiempo ya, hablando de adolescencia, que el sistema de inmunidad se ha descrito como una fortaleza privada, un muro firme y estable, pero que en la época actual, y particularmente en lo referido a la adolescencia, tenemos que hablar de un sistema inmunológico como algo flexible y permeable, y su buen estado va a depender de la adaptabilidad de este sistema, y las políticas que hemos tenido en la pandemia no han tenido esa adaptabilidad, ni ese enfoque. El futuro no es una promesa cuando no hay acciones que parecen garantizarlo, y eso está ocurriendo en estos momentos. A esto se agrava, ¿verdad?, que sabemos que la pandemia genera desigualdades y profundiza otras. Dentro de esas desigualdades, la violencia de género, como señalaba Milena, es una sumamente importante, y las personas jóvenes deberíamos considerarlas, con lo que está ocurriendo, como un síntoma de la sociedad. Debemos luchar contra estas vidas detenidas. Y realmente yo espero que nuestro invitado de honor nos abra panoramas, porque Juan Carlos, del cual no estoy muy cierta que sea discípulo mío, sino quizás al revés también, es el primer director en Argentina en el Ministerio de Salud, es el primer director de adolescencias y juventudes. Este nombre, que se debe gracias a las luchas que él ha dado, porque antes era coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, este cambio de nombre nos muestra que estamos frente a una nueva generación de expertos y de líderes en el campo de la salud, y que Juan Carlos es uno de los pioneros y representantes de esta nueva generación, de la cual yo espero que haga escuela, donde hay clara conciencia de que las adolescencias son variadas y las juventudes también, y el enfoque nuestro debe incorporar esa diversidad, dentro de lo cual yo sé que Juan Carlos además toma fuertemente en cuenta la importancia del enfoque de género, con lo cual indudablemente nos va a enriquecer hoy día en nuestro enfoque de lo que ocurre con las mujeres adolescentes. Su relación con las organizaciones juveniles y la integración de sus propuestas ha llevado a que el Ministerio de Salud firmara una resolución que dio nacimiento al Consejo Consultivo de Salud.
Esto me parece que es muy importante porque también, así como atiende las diversidades y la importancia del género, también le da el rol de participación ciudadana a los jóvenes dentro de esta institución que desarrolla las políticas de la salud adolescente. Entre sus datos curriculares, voy a decir que su título es de médico pediatra y de adolescentes, que es ex jefe de residentes postbásica en salud integral en la adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, y en sus estudios muestra su amplitud y búsqueda de integralidad en el enfoque, donde tiene un diplomado de estudios superiores en jóvenes en dificultad, tiene otro en enfoques interculturales y prácticas profesionales del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de París en Buenos Aires, tiene un diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas de la Flaxo, tiene un posgrado de abordaje integral del adolescente en la Facultad de Medicina en Argentina, Buenos Aires, y en sus membresías es miembro fundador de la Fundación Nuevas Raíces, es miembro del Grupo de Trabajo en Adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, es médico del equipo de adolescencia del Hospital Alemán en Buenos Aires y es integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. En políticas, él señala que para trabajar para y con adolescentes es impensable desde una sola área. Es docente además del curso posgrado Escuela Secundaria y Políticas de Cuidado, Interfaces entre Educación y Salud, área de Educación Flaxo Argentina. Considera fundamental la labor con educación, con seguridad vial, con policía, con Secretaría de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, de Recreación y Deportes. Desde esta perspectiva también se orientan las capacitaciones de salud en equipos multidisciplinarios que orienten sus acciones desde la perspectiva de género y los derechos de los adolescentes. Y como algo muy importante que seguramente nos contará, desarrolló desde su institución y con sus perspectivas y enfoques los lineamientos para la atención de adolescentes y jóvenes durante el curso de la pandemia por COVID-19. Una actualización de lo publicado al comienzo de la pandemia en marzo de este año se hizo con el objeto de acompañar y brindar herramientas a los equipos de salud y distintos actores comunitarios para la atención de adolescentes y jóvenes durante la pandemia de COVID-19. Incorpora la ciencia también a sus acciones y directrices, y por ello pone los datos de encuestas y relevamientos sobre juventudes y adolescencias, explora las posibles necesidades de esta población en salud, teniendo en cuenta las distintas fases en las jurisdicciones del país, las adaptaciones a la virtualidad que tuvieron que hacer los equipos para garantizar la educación, así como los posibles escenarios de encuentro entre los adolescentes y jóvenes con el sistema de salud luego de estos meses transcurridos. Con esto les doy un panorama que suena extenso, pero que en relación a la capacidad, riqueza y excepcionalidad de nuestro futuro ponente, es poco. Entonces, querido Juan Carlos, te doy la palabra para que realmente tengas el espacio que te mereces y nosotros podamos recoger tus perspectivas y enseñanzas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dina, por la presentación amorosa. La verdad que para mí es un honor y una alegría poder encontrarnos, ¿no? La virtualidad nos da esta chance en medio del contexto inédito que estamos atravesando.
agradecerle a Katia y a Milena y la Fundación Pan y Amor por la invitación y la posibilidad de seguir pensando juntos, juntas, juntes, y de esta manera también acortar distancias y poder tener aprendizajes mutuos, ¿no? De acuerdo a los recorridos de cada uno de los países de Latinoamérica, entendiendo nuestras diferencias, pero también sabiendo que tenemos una raíz común y que de alguna manera, ¿no? Lo que funciona en un país o en una región probablemente puede funcionar en otro, ¿no? Si logramos adaptarlo localmente, y me parece que esto es lo más rico de poder intercambiar. Yo voy a compartirles una presentación, espero poder cumplir con los 30 minutos, y toda la bibliografía que está en la presentación referenciada también está disponible y puedo compartirla posteriormente, así que en ese sentido, digo, todo lo que sean dudas y preguntas en relación a los materiales van a estar disponibles para todos. Una de las cuestiones que podríamos empezar a pensar, yo voy a tratar de hacer una conceptualización muy rápida sobre adolescencias y juventudes, y luego vamos a poner el foco en el tema que nos convoca hoy, que es pensar las adolescencias en niñas y en mujeres. La Organización Mundial de la Salud plantea que la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, que la juventud comprende entre los 15 y 24, aunque hay otros organismos internacionales que plantean una extensión de la juventud a 29 años, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando de una población juvenil entre 10 y 24, 10 y 29, en donde hay un universo sumamente heterogéneo en ese interior, ¿no? Ahora, una pregunta que podemos hacernos es si podemos construir una categoría solo con un límite etario. Y claramente la respuesta es no. Entonces, en este sentido, creo que uno de los desafíos a pensar las adolescencias es el universo heterogéneo por el cual están formadas. Y en este ejercicio rápido de imágenes que podemos pensar muchísimas otras, nos encontramos con estos universos a los que me refería, ¿no? Adolescentes y jóvenes, varones, mujeres, no binarios, trans, personas en situación de calle, personas que tienen una obra social o una medicina privada y otras que van al sistema público de salud en los diferentes contextos, adolescentes y jóvenes migrantes, con discapacidad, con problemas de obesidad, con consumo problemático de sustancias, adolescentes que trabajan, adolescentes que abandonaron la escuela, etcétera, ¿no? Y les invito a pensar en las dos imágenes que están al inferior, digamos, en donde hay un grupo de adolescentes sonrientes, ¿no? Con una cierta figura hegemónica en cuanto a cánones de belleza, y que muchas veces son ideales producidos por los medios de comunicación, y al lado encontramos un adolescente con una niña, niño en brazo, que puede ser su hermano, su hijo, está en situación de trabajo callejero pidiendo en un estacionamiento. Digo, estos dos contrastes, ¿no? Hablan precisamente de esta gran brecha de accesibilidad de los pibes y las pibas, de los chicos y las chicas, no solo al sistema de salud, sino al sistema educativo, al sistema de protección, al sistema laboral, etc. Y vuelvo a detenerme en los medios de comunicación social, en donde por un lado nos muestran este grupo de adolescentes como un ideal imaginario, y por otro lado nos muestran adolescentes peligrosos, ¿no? O jóvenes peligrosos. Y creo que también es importante entender que esto de alguna manera no deja de ser una construcción ideológica. Uno de los mayores riesgos, entonces, cuando describimos, pensamos, trabajamos con las adolescencias, es la excesiva simplificación, precisamente como si se tratara de un fenómeno universal, ¿no? Decimos, bueno, los adolescentes, tal cosa, como si no hubiera alguna
diferenciación a su interior, ¿no? Una de las acepciones más tradicionales cuando pensamos las adolescencias es pensarla como una etapa de crisis, de inestabilidad, de fragilidad. Los adolescentes no saben lo que quieren, ¿no? Están ahí para, digo, de alguna manera todo este concepto de la psicología evolutiva que planteó cierta moratoria social en donde los adolescentes no eran ni niños ni adultos y tenían que recibir un bagaje cultural de parte de los adultos para poder llegar a ser adultos que se supone sabemos lo que queremos, ¿no? La homogeneización a la que me refería, pensando que todas las adolescencias son iguales, y a cierta patologización de la adolescencia. Cuando pensamos rápidamente en este grupo etario, en general pensamos, sobre todo quienes trabajamos en salud, pensamos en patologías, embarazo, consumo, delincuencia, suicidio, violencia, etcétera, ¿no? Y en verdad, la adolescencia tiene que ver con una etapa más del ciclo y del curso de vida, ¿no? Tiene que ver con cierto devenir subjetivo y en donde las trayectorias anteriores en la primera, en la segunda infancia, van a determinar de alguna manera proyectos a futuro, pero no van a ser 100% determinantes, ¿no? Entonces, está bueno pensar la adolescencia también como un momento de posibilidad de cambio para las trayectorias vitales de esas personas. La pluralidad, ¿no? En relación a este universo que los integra y además en donde podemos hacer todos los cruces que necesitamos hacer para entender esa pluralidad, el género, la etnia, la pertenencia racial, el nivel socioeconómico, la presencia o no de discapacidad, etcétera, ¿no? Y otra de las cuestiones fundamentales es, bueno, ¿qué es la normalidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo normal? Y acá, digo, el sistema médico, el sistema de salud, un sistema con un modelo hegemónico, ¿no? En general, comandado por varones, etcétera, digo, ha estado definiendo a lo largo de los años qué es lo normal y qué es lo patológico, digamos, ¿no? Y esa línea que divide lo normal de lo patológico se ha ido corriendo a lo largo de los años. Y ahí también tenemos una diversidad de escenarios al pensar, por ejemplo, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud no sacó hasta hace muy poco tiempo la homosexualidad como parte de una patología, por ejemplo, ¿no? Y en donde también hay países en donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo o del mismo género, mientras que en otros países puede llevar a una pena de muerte, digamos, ¿no? Igual con relación, por ejemplo, a la identidad genérica. Entonces, digo, estas cuestiones de qué es lo normal para hoy en un momento determinado, claramente, ¿no? Ha variado para atrás en el tiempo y seguramente variará a futuro. Entonces, es importante poder animarnos, ¿no? A movernos de estas estanterías estáticas. Incluso pensando en esta cuestión de la adolescencia como crisis o la adolescencia patológica, etcétera, tradicionalmente estudiábamos, ¿no? Ciertos movimientos en la psicología adolescente conocidos como duelos, ¿no? Los duelos del cuerpo de la infancia, el duelo de los padres de la infancia, etcétera. Y en verdad es que eso también no hizo más que de alguna manera darle esta connotación negativa al pensar, digo, el duelo como una pérdida, ¿no? Y algo que en general, digo, produce mucho dolor y sufrimiento. Especialistas más actuales prefieren hablar en realidad de los trabajos, ¿no? Psíquicos, sociales, subjetivos que hay que hacer en la adolescencia, ¿no? En donde permite de alguna manera el acceso al mundo adulto con determinadas capacidades y recursos. Uno de esos trabajos de la adolescencia tiene que ver con separarse de lo familiar, ¿no? Lo que conocemos como exogamia, la importancia que tiene para un chico, para una chica salir del núcleo familiar, interactuar con otros en la escuela, en la calle, en la plaza. Y pensemos que esto se ha visto sumamente afectado durante el contexto de pandemia por el aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como un primer indicio del impacto que produjo en esta cuestión subjetiva necesaria para los adolescentes, ¿no? El estar afuera, estos otros escenarios de interacción, y por supuesto el quién soy, digamos, ¿no? En esta cuestión de construcción subjetiva
que por supuesto tampoco se consolida en la adolescencia. Digo, yo sé quién soy, pero tampoco tengo claro si estoy absolutamente convencido o en el 100% convencido de que mi identidad no sigue construyéndose, digamos, ¿no? Entonces también es pensar que muchas veces a los adolescentes y a los jóvenes le ponemos la obligación de tener que definir, ¿no?, quiénes son, qué quieren hacer, qué quieren para el futuro, etcétera, cuando eso también, digo, de alguna manera es un trabajo que lo hacemos permanentemente, ¿no? Bien, Dina hacía referencia un poco como al trabajo que veníamos haciendo desde la dirección en Argentina. Yo no me voy a detener en esto, la idea no es mostrarle, digamos, específicamente esto, pero sí algunos, ¿no?, de los movimientos que nosotros tuvimos que hacer en relación a cambios en la mirada para el abordaje de las adolescencias, ¿no? Movernos del paradigma materno-infantil al de cursos de vida, entender que si actuamos en la niñez, en la adolescencia, vamos a estar actuando en la adultez y a futuro, ¿no? Y que no son de alguna manera compartimentos estáticos, por lo tanto necesitan políticas estáticas o segmentadas, desde una perspectiva de tutela a una de sujetos y protección de derechos, de servicios diferenciados para la atención de adolescentes a pensar una atención transversal e intersectorial de calidad, del enfoque de riesgo, un enfoque muy sanitarista de la década de los 90, a pensar el contexto de vulnerabilidad, ¿no?, de vulnerabilidades y la complejidad que eso trae aparejada, de pensar políticas para la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, a pensar la promoción del placer y del cuidado. En salud hablamos muy poco del placer, de una sexualidad heteronormativa a la incorporación de adolescencias lesbianas, gay, bisexuales, travestis, trans, intersexuales, desde de una mirada, se me trabó, perdón, de una perspectiva abstencionista a una de reducción de riesgos y daños, pensando en la temática del consumo problemático de sustancias, y de políticas adultocéntricas a promover el protagonismo y la participación adolescente. Como decía Dina, el año pasado se firmó la resolución ministerial que crea el Consejo de Salud Adolescente y Juvenil. Este año empezamos la primera reunión armando comisiones de trabajo en todo el país con diferentes organizaciones de adolescentes y jóvenes, ¿no?, como una manera o como un ensayo de generar de alguna manera una instancia real de participación. Bien, ¿qué pasa con el sistema de salud en la interacción con adolescentes y jóvenes? Hay muchísimos estudios a nivel regional y, por supuesto, a nivel de algunos países sobre las barreras de acceso de adolescentes al sistema de salud. Muchas de esas barreras tienen que ver con el sistema mismo, ¿no? Barreras geográficas, económicas, en lugares rurales, administrativas, horarios inapropiados o insuficientes, falta de turnos, ¿no? Pero una de las principales barreras en el sistema de salud está relacionado con preconceptos de los propios profesionales que atienden adolescentes. En general tiene que ver con miradas paternalistas, miradas morales, ¿no?, en relación a pensar que sobre ese sujeto que tengo enfrente, yo tengo todo el derecho a decirle lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, anulando de alguna manera la toma de decisiones de esa persona. Por otro lado, también hay barreras por parte de los adolescentes, digamos, desinformación sobre el estado de salud, cierto sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? Digo, el cuerpo, la pubertad, las hormonas, la energía, etcétera, de alguna manera habilita tener una pulsión vital en donde pensar en la muerte o pensar en la enfermedad está bastante más alejada, ¿no? Otra de las barreras propias de los adolescentes tiene que ver con el temor al estigma, con el miedo a acercarse, esto sobre todo en lugares muy pequeños, por ejemplo, en donde un adolescente puede ir a pedir un test de VIH, puede ir a pedir un test de embarazo, una pastilla de anticoncepción de emergencia, etcétera, y sabe que la administrativa que atiende en el centro de salud es amiga de su mamá o amiga de su papá, ¿no? Temor a que se enteren. En lugares muy pequeños la psicóloga la ven en misa los domingos, etcétera, ¿no? Estas cuestiones también, para quienes definimos o pensamos o diseñamos las políticas públicas, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de pensar
otras estrategias, digamos, ¿no? Y por supuesto que en la interacción del sistema de salud con los adolescentes también pueden producirse barreras, y ahí, digo, tiene que ver con estas cuestiones de accesibilidad y sobre todo la posibilidad de que los pibes participen, ¿no?, en el armado, en el diseño, en las estrategias de los propios centros de salud. Ahora bien, la pandemia por COVID-19 claramente ha generado nuevas barreras y sobre eso vamos a entrar un poco más fuertemente. En Argentina, como en el resto de países de la región, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se dictaminó el 20 de marzo del año pasado, y a partir de ahí, bueno, las medidas fueron relativamente más o menos flexibles, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Las medidas de restricción de movilidad fueron bastante severas, ¿no? Y eso de alguna manera, digo, tuvo su impacto sanitario afortunado, pero bueno, también vamos a ver que tuvo otros impactos particulares. Lo que yo les voy a mostrar ahora son fragmentos de una serie de encuestas e investigaciones que se fueron haciendo en nuestro país en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio. Estos son encuestas del INJUVE, que es el Instituto de Juventudes, de Jefatura de Gabinetes de Ministro de Presidencia, ¿no? Y lo que vemos ahí, en contraposición a muchos también de los discursos, es que los chicos y las chicas cumplieron altamente, acataron altamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Digo, se escuchaban incluso muchos discursos como diciendo, bueno, los adolescentes no van a bancarse estar todo el tiempo en casa, y la verdad es que es uno de los grupos que mayor cuidados presentó, por lo menos en toda la primera etapa de cuarentena. Con respecto a las afecciones durante el periodo de cuarentena, la mayoría está relacionado con salud mental. Esto lo vamos a ver en las distintas fuentes y en las distintas investigaciones que hubieron, y en distintos momentos o fases de la pandemia. Vemos que la mayoría presentó sensaciones asociadas a la incertidumbre, la angustia, la preocupación o la tristeza, ¿no? Vemos ahí que de las principales problemáticas, la mayoría tiene que ver con problemas emocionales, y la otra muy importante es con dificultades en el aprendizaje virtual, ¿no? Esa es otra de las cuestiones también que puso en tensión la cuarentena. Con respecto a violencias, acá también hay una apreciación, digamos. Estas encuestas de todas maneras llegaron a los principales núcleos urbanos o centros urbanos del país, adolescentes y jóvenes que en general tienen acceso a internet y a medios móviles, ¿no? Habría que ver también y pensar un poco más en adolescentes y jóvenes de zonas rurales o de lugares más alejados, ¿no? Pero dentro de las violencias, la principal está relacionada con la violencia intrafamiliar. Esta es otra fuente, Hablemos de Todos, es una plataforma digital que brinda a través de Instagram y a través de una página web información y medios de comunicación para adolescentes, y vemos ahí también que una de las principales problemáticas en el chat, digamos, al Instagram de Hablemos de Todo y a la página web, vemos que están fuertemente relacionados, por ejemplo, con la prevención del suicidio. Y lo que vemos ahí en otras, digamos, que es la principal, cuando desagregamos otras, también están relacionadas a salud emocional, ¿no? Depresión y ansiedad, aislamiento, y una variable que se llama Help Instagram, que es como una alarma que se dispara cuando un pibe, una piba, un chico, una chica, genera alguna palabra o comentario que pueda llamar la atención en relación a una urgencia. FUSA es la Fundación de Salud Adolescente, también otra ONG con mucho trabajo en nuestro país. También hizo otra encuesta relacionada a adolescentes y jóvenes con respecto al aislamiento social preventivo y obligatorio. Y lo que vemos por ahí como uno de los datos es que a mayor edad, mayores dificultades en la convivencia del hogar, digamos, ¿no? Y esto también tiene algo de esperable en relación a lo que decía inicialmente con respecto a la exogamia y a la necesidad de los pibes de
socializar en espacios fuera de la casa. Quizás para un niño, adolescente, niña de 10 a 13 años, ¿no? Sea mucho más llevadero estar todo el día en la casa con los padres o la familia todo el tiempo, que para un joven adolescente de 16, 17 años. Y acá lo que vemos también es, ante la pregunta si pueden hablar en tu casa sobre lo que les pasa, vemos que la franja etaria más grande es la que mayor porcentaje tiene de que no puede hablar con nadie de lo que está pasando. Y con respecto al impacto en la salud mental, también vemos que la franja etaria más grande tiene una mayor afectación de su salud mental. Esta voy a pasarla. Con respecto al consumo de sustancias, esto también es un estudio elaborado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y vemos que en el grupo de adolescentes y jóvenes es el grupo que más redujo el consumo de alcohol per cápita durante el periodo de cuarentena. Mayormente adolescentes y jóvenes refirieron no consumir o haber disminuido considerablemente la ingesta, a diferencia de los adultos, digamos, ¿no? Y esto también tiene que ver precisamente con la exogamia y con un modo de consumo de adolescentes y jóvenes que es grupal y recreativo, ¿no? Al estar prohibidos los encuentros, fiestas, eventos, etcétera, obviamente se redujo el consumo de alcohol. Fundación CES es otra fundación que trabaja con jóvenes, sobre todo de contextos vulnerables, en varias regiones de nuestro país. También cuando chequean las cuestiones relacionadas a necesidades de los jóvenes, lo que vemos es que predominantemente hay una necesidad de acompañamiento, principalmente para estudiar, y de contención en el plano emocional. Y lo que vemos ahí es que los más chicos de edad refirieron una mayor necesidad de acompañamiento escolar, mientras que los más grandes, de 18 a 24, una mayor contención en el plano emocional. Digo, ¿no? Para pensar también muchas veces en los prejuicios o en los preconceptos que uno elabora en relación a las juventudes, de pensar que cuanto más grande la tienen más clara, evidentemente, ¿no? Son los que mayormente manifestaron la necesidad de acompañamiento. Y por último, de estos datos así en relación a cuarentena, esto también es una fundación que se llama chicos.net, que trabaja específicamente toda la cuestión de medios digitales en niños, niñas y adolescentes. Elaboró también esta encuesta bastante importante ya en septiembre del año 2020, o sea, con varios meses de pandemia transcurrido, y en donde evaluaron 5 aristas, ¿no? Uno tiene que ver con la tecnología y la importancia de la brecha digital entre adolescentes de sectores medios y sectores populares, ¿no? Quienes no tenían internet o tenían un solo teléfono para 4 o 5 personas, y dividirse para hacer la tarea de manera virtual trajo también muchas complicaciones, y eso generó de alguna manera también un repliegue de adolescentes para la educación virtual en secundaria, sobreexposición y cansancio de las pantallas, ¿no? Y para aquellos sectores más populares, sentirse que se está afuera, ¿no? Al no tener posibilidad de virtualidad. Con respecto a la escuela, se revalorizó el cara a cara y el rol clave del docente. Esto también fue uno de los temas fundamentales, ¿no? En muchos discursos escuchamos como, bueno, no hay clases, y en verdad es que no hay clases presenciales, pero los docentes trabajaron fuertemente para sostener las clases virtuales, y ahí también la sobrecarga para los padres, madres, etcétera, cuidadores, ¿no? Que tuvieron que acompañar ese proceso pedagógico dentro de la escuela, y obviamente dependiendo de los dispositivos y la conectividad, ¿no? Con respecto a familias y amigos, bueno, la necesidad del encuentro, por supuesto, emociones y cuerpo, y una tecnología que no reemplaza el contacto físico. Esto también es muy importante pensar, ¿no? También en relación a decir, bueno, si un adolescente tenía una Play o tenía un celular o tenía la televisión, no iba a necesitar otra cosa, y en verdad eso también ha quedado demostrado que no es así. Una cosa es querer jugar a la Play porque tengo ganas, y otra es porque no me queda otra, digamos, ¿no? Entonces también esto es importante tener en cuenta. Con respecto a la salud, muchas sensaciones de sentimientos ligados al encierro y miedo al contagio. Hay un mayor cumplimiento de la cuarentena estricta en sectores medios, que digo, también tenían la posibilidad
posibilidad de teletrabajo, digamos, ¿no? Acá también se cruzan las cuestiones de niveles socioeconómicos y la imposibilidad de muchas familias, digo, de poder sostener la alimentación si no salían a la calle a trabajar, por supuesto, ¿no? Y sobre todo cierta cuestión de tensión en relación al futuro, ¿no? Una gran incertidumbre, porque tampoco hoy sabemos lo que va a pasar, ¿no? Nosotros en la región del Cono Sur también estamos con las nuevas cepas que están apareciendo en Brasil, por ejemplo, etcétera. Digo, aún con vacuna y con cierta distribución de vacuna, la verdad es que el futuro es bastante incierto en este sentido. Y nosotros venimos desarrollando hace 4 o 5 años un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, sobre todo ligadas a un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y acá lo que vemos es que mayoritariamente las consultas de los adolescentes en las escuelas secundarias a este personal de salud, que es el asesor en salud, están relacionados con anticoncepción en el 50% de los casos. Sin embargo, vemos que en el contexto de la pandemia, en donde los asesoramientos se han sostenido de manera virtual, ha habido una leve disminución en las consultas por anticoncepción y sí un aumento en las consultas relacionadas con intentos de suicidio, interrupción del embarazo y violencias intrafamiliares, ¿no? Entonces, digo, esto también es uno de los puntos fundamentales a pensar y trabajar, que ya lo introducía Milena al comienzo del taller. Y esto es una encuesta más reciente también de UNICEF, elaborada con 8.400 jóvenes entre 13 y 29 años de varios países de Latinoamérica, y en donde claramente una de las principales afecciones está relacionada con la ansiedad y la salud emocional y el distrés asociado a la pandemia. Ahora, ¿qué pasa particularmente con las niñas y adolescentes mujeres en este contexto y en este pantallazo general al cual quise introducir? El año pasado también, en junio del año pasado, elaboramos este informe desde Presidencia, que incluía diferentes ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y un ministerio nuevo creado, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Y se elaboró un informe que recopiló las distintas encuestas y situaciones relacionadas con las juventudes en todos estos ejes: género y diversidad, salud, educación en la virtualidad, trabajo y una propuesta prospectiva. Yo voy a detenerme solamente en lo relacionado a género, ¿no? Porque nos da una idea de la situación de las mujeres y las chicas, ¿no? Y lo que vemos es, y esto también está bastante generalizado en toda la región, es, por un lado, cierta feminización de la crisis, ¿no? Una feminización de la crisis, en donde vemos que, por ejemplo, el 65% de las personas encuestadas que no reciben ningún tipo de ingreso son mujeres, y que del total de jóvenes que no logró sostener su trabajo durante cuarentena, la mayoría también son mujeres, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Porque tenían que ver con ciertas tareas de cuidado al interior del hogar, que es otro de los temas fundamentales a trabajar, ¿no? Esta cuestión de que el 50% de las mujeres manifiestan que su trabajo se incrementó al interior del hogar. Estas son todas mujeres jóvenes. Con respecto a violencias, también es una de las grandes preocupaciones en relación a que el 60% declara haber sufrido violencia intrafamiliar durante el contexto de cuarentena, y en general las mujeres y los jóvenes son los que refieren haber percibido una mayor carga de violencia durante la cuarentena. Y otra de las cuestiones importantes a pensar es que muchos de los informes hablan de mujeres y varones en términos binarios y no contemplan al colectivo de la diversidad sexual, con lo cual, cuando hablamos de mujeres, no sabemos si estamos hablando de mujeres cis, de mujeres trans, si estamos hablando de mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, varones gays, etc. Y es importante también poder tener datos de esa población para generar estrategias focalizadas. ONU Mujer lanzó también este informe
sobre la pandemia de COVID-19 y los impactos económicos en las mujeres, ¿no? Y esto, de alguna manera, invito a leer el informe, sumamente completo y nos da un pantallazo de la gravedad que implica o que implicó la pandemia y está implicando sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en general ganan salarios más bajos, tienen menos ahorros. La economía informal concentra un número muchísimo más alto de mujeres que la formal, ¿no? De mujeres que de varones en la informal. Las mujeres tienen menor acceso a la protección social. Es más probable que sean las mujeres quienes deban ocuparse del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, por lo tanto van a abandonar el mercado laboral, y además porque la mayoría de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres. Hay una estimación también elaborada por ONU Mujeres en donde hacia el 2030 la brecha de pobreza entre varones y mujeres se va a acentuar, agravando aún más la diferencia, en donde vamos a tener muchísimas más mujeres pobres que varones pobres, no precisamente por estas características que había referido el informe inicialmente, ¿no? Y acá, digo, hay como una pequeña síntesis que da cuenta de estos datos, en donde hay 6 ejes analizados del impacto de la pandemia en niñas, adolescentes y mujeres adultas, ¿no? Hablamos, por un lado, de la pérdida del empleo y la dificultad de sostener el empleo informal. El abandono de las niñas a la escuela. Se estima que cerca de 11 millones de niñas en el mundo abandonaron la escuela por causa del COVID, ¿no? Esta dificultad de sostener, por ejemplo, la educación virtual, y esto obviamente pone un mayor riesgo de embarazos no intencionales, de embarazos forzados, de matrimonios forzados, así como de violencia intrafamiliar. Sabemos por estadísticas que las niñas que se embarazan de manera no intencional, en general abandonaron previamente la escuela, ¿sí? No es que abandonan la escuela porque quedaron embarazadas, la mayoría sucede al revés, con lo cual sabemos que el sostenimiento de la escuela es un factor protector para el embarazo no intencional. Mayores mujeres están en riesgo de caer en pobreza extrema, por supuesto. Las mujeres hacen más trabajo no remunerado durante la pandemia, esto también ya lo dije fuertemente, y acá también hay una demanda hacia los varones en relación a qué pasó con los varones en el interior del hogar, de tener que dar cuenta de tareas que en general son bastante invisibilizadas, porque lo hacen las mujeres amas de casa o porque lo hacen empleadas domésticas mujeres, digamos, ¿no? En aquellas familias que tienen un mejor poder adquisitivo. Y también la dificultad por parte del Estado de garantizar, por ejemplo, guarderías infantiles para que las madres puedan sostener el trabajo. Mayores mujeres son trabajadoras de salud, y esto también es importante, el 70% del personal de salud son mujeres. Sabemos que es un núcleo altamente feminizado, con lo cual hay un mayor riesgo también de contraer COVID y enfermar por gravedad, y además en el sector salud la brecha salarial entre varones y mujeres es más marcada que la brecha salarial en general, digamos, ¿no? Y lo que se sabe obviamente es que las consecuencias van a durar más allá de la pandemia, aún con la vacuna del coronavirus, sobre todo por la dificultad de las mujeres de incorporarse nuevamente a el sector laboral. Médicos Sin Fronteras también elaboró este informe poniendo foco sobre todo en la salud sexual y reproductiva, digamos, ¿no? Alertando sobre los riesgos de cierres y recortes en los servicios de salud sexual y reproductiva. Sabemos que la mayoría de los servicios se adaptaron para atender la pandemia y atender, digamos, las cuestiones febriles, etcétera, y eso corre en riesgo de discontinuar con los servicios de anticoncepción, aborto y respuesta ante la violencia sexual. Las restricciones de movimiento, incluidas las prohibiciones de viajes, bloqueos, toque de quedas, que aumentan las posibilidades, por ejemplo, también de violencia de género y violencia intrafamiliar. Las interrupciones de la cadena global de suministros, mujeres que han quedado, por ejemplo, sin remoción del implante subdérmico o que no han podido llegar a conseguir la pastilla anticonceptiva. Y agravando aún más esto, la
la falta de información y orientación clara sobre salud pública. Esto también es un pedido a los estados, digo, en relación a plantear la necesidad de garantizar los servicios esenciales. ¿Qué hace todo esto? Y ya voy a ir cerrando porque me pasé un poco. Esto es del esquema que elaboró este informe de Juventudes y Pandemia. Estamos en una situación inicial, digo, prepandémica, estábamos en una situación prepandémica y ahí uno tendrá que tener en cuenta y analizar cuál es la situación de salud de la población, qué recursos existían, etc. Nosotros veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal que dejó una de las crisis económicas más grandes en la historia de nuestro país después de la dictadura militar, digo, y eso es parte del diagnóstico también para enfrentar y dar respuesta a la pandemia. Estamos en una etapa todavía de transición, ¿no? Teniendo en cuenta que se elaboraron respuestas de emergencia y tenemos los primeros impactos, pero tenemos que ya estar pensando en la pospandemia, en una nueva situación y cuál va a ser la respuesta estratégica, ¿no? Para poder resolver los impactos que ha dejado y que va a dejar la pandemia. En ese sentido, desde la Dirección de Adolescencia, el 23 de marzo, o sea, ni bien empezado la cuarentena, elaboramos estas recomendaciones para la atención de adolescentes y jóvenes, poniendo énfasis en que era necesario discontinuar los controles de salud, porque además los adolescentes y jóvenes tenían menos riesgo de enfermar gravemente, pero que debían conservarse los servicios esenciales de salud sexual y salud no reproductiva, y por otro lado también dar respuesta a situaciones de urgencia como intentos de suicidio, patologías, violencia intrafamiliar y además del sostenimiento del tratamiento de patologías crónicas. Se elaboraron recomendaciones sobre la salud mental también en el contexto de pandemia, por algunas situaciones de suicidio. En algunas provincias elaboramos también estas recomendaciones para el abordaje del suicidio en el contexto de aislamiento, porque entendemos que uno de los grandes aliados para trabajar la prevención integral del suicidio es la escuela. Al no haber escuela presencial, había que pensar otras estrategias, por ejemplo, para trabajar en posvención con los compañeros, compañeras, después del suicidio de un adolescente o joven. Todo este material está en la página del Ministerio de Salud de Argentina, y a quien le interese también yo se los puedo enviar en PDF para poder leerlo más tranquilamente. Y ya para cerrar, en diciembre del año pasado, con apoyo de una consultoría de la Organización Panamericana de la Salud y el trabajo con los referentes provinciales de varias jurisdicciones, con el Consejo de Salud Adolescente y el trabajo de una médica contratada, Karina Falcini, elaboramos estos lineamientos para la atención de adolescentes y jóvenes durante el curso de la pandemia, con un documento para equipos de salud y otro destinado para adolescentes y jóvenes. Un poco el objetivo es acompañar y brindar herramientas a los equipos de salud para garantizar la atención de adolescentes y jóvenes en ese contexto, porque en diciembre estábamos en un momento de mayor flexibilidad y, por ejemplo, empezó a haber una mayor circulación de gente en general en todo el país. Ahora estamos enfrentando la segunda ola en Argentina, con lo cual hay nuevamente restricciones. Entonces lo que entendemos es que hay este mecanismo de restricción, apertura, que es bastante dinámico y que debemos estar adaptados también, y los servicios deben adaptarse para dar respuestas, ¿no? Entonces, pensar la pandemia de COVID también como una oportunidad para captar adolescentes y jóvenes que no se habían acercado al sistema de salud, ampliar los formatos de atención, no quedarnos con esquemas estáticos o tradicionales en la atención de adolescentes, pensar en alternativas comunicacionales es fundamental, sobre todo por el tema de la virtualidad, y fomentar la participación efectiva de los propios chicos también en la toma de decisiones. Y acá sí hay 5 ejes de trabajo, esto no lo voy a, por supuesto, desarrollar, sino que está en el documento. Uno tiene que ver con la supervisión del estado de salud general, supervisión de crecimiento y desarrollo, chequear vacunas, situaciones especiales como adolescentes con discapacidad, con patologías crónicas que conviven con VIH o adolescentes LGBTI, y qué pasa con todo el universo de maternidad y paternidad adolescentes. Cuidados de la salud sexual y no reproductiva, qué recomendaciones hay que tener para garantizar la anticoncepción, para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual,
Ustedes saben que el 30 de diciembre en Argentina se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual el esquema que teníamos de interrupción legal ha pasado a ser un esquema mixto de aborto permitido hasta la semana 14, entonces también esto se tenía que adaptar, y por supuesto qué hacer con el tema de la violencia sexual. Abordaje de las violencias en general, violencia sexual y de género, todo lo que tiene que ver con la morbimortalidad y mortalidad por causas externas, accidentes, suicidios y homicidios, y algo que pasó muy fuerte en nuestro país fue el tema de la violencia institucional, sobre todo las fuerzas de seguridad, policías, por ejemplo, que tuvieron reprimendas bastante severas con adolescentes que habían roto la cuarentena. Todo lo relacionado con consumo problemático de sustancias y el universo de salud mental. Cada uno de estos puntos está desarrollado en el documento que les comenté. Y además 2 apartados más que son un poco también como el desafío a pensar. Por un lado, todo lo relacionado con telemedicina, ¿no? Digo, ha instalado una manera de atender y de pensar la accesibilidad a la salud que yo creo que vino para quedarse, digamos, ¿no? Lo mismo que el teletrabajo o incluso la educación virtual. Entonces también los equipos de salud debemos entrenarnos en el uso de redes sociales, pero también tener en cuenta algunas cuestiones como qué pasa con la privacidad y la confidencialidad de una consulta hecha por un WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Y el modelo de asesorías virtuales que les había comentado rápidamente. Y hay un pequeño apartado en relación, bueno, a pensar los equipos de salud que están absolutamente estresados, ¿no? Que han sufrido uno de los mayores impactos también en relación a muerte y enfermedad por COVID, y esto también es parte del diagnóstico y del escenario, ¿no? Entonces debemos generar medidas para evitar o disminuir la violencia y mejorar la salud mental y los riesgos físicos al personal de salud entero. Y el otro documento, que son los lineamientos para adolescentes, que son mensajes claves sobre cuidados generales, sobre derecho y acceso a la salud, sobre el cuidado de la salud integral, sobre alimentación y actividad física, sobre salud sexual y salud mental, sobre violencias y sobre exposición a pantallas. Cada uno de estos mapitas tiene además información para descargar y demás, para trabajar con los pibes, en familia, en las escuelas, en las aulas virtuales, etcétera, con lo cual también está bastante bueno para difundir. Y ya con esto cierro, sí, pensar sobre todo en la estigmatización de los adolescentes y jóvenes en muchas partes del mundo, en relación sobre todo a la venida del verano, previo a la segunda ola, esta cuestión de que el aumento de los contagios se debió a que fueron los adolescentes y jóvenes quienes rompieron la cuarentena. Y en verdad es que la flexibilización vino por parte de toda la sociedad. Todos estamos cansados y angustiados en relación al futuro y a la pandemia en general, con lo cual también es importante ver de qué manera miramos y apalabramos a adolescentes y jóvenes. Esto es parte del material del programa que también está disponible en la página. Muchísimas gracias. Ese es el edificio del Ministerio de Salud con la imagen de Eva Perón, en donde trabajamos yo y mi equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Ha sido mucha información, y en particular la vivencia de las adolescentes, mujeres, ¿verdad? Tenemos algunas consultas breves, digamos, bueno, si podemos tener la presentación, ya hemos enviado el enlace a través del Zoom, del chat del Zoom, y también algunas necesidades que presentaron los hospitales. Por ejemplo, alguien puso que en los hospitales no había material o leche, digamos, algo importante, ¿verdad? Alguien lo puso aquí en el chat, le recojo un poco las preguntas o las observaciones. También el lema, educa a una niña y formarás generaciones. Básicamente eso nos han puesto, estamos abiertos a unas 2 o 3 preguntas más para ir cerrando, pero importante, digamos, estamos también pasando estas vivencias de las adolescentes, ¿verdad? Que ilustran un poco todo el material que usted nos ha podido aportar y todos los retos y desafíos que tiene el personal de salud.
Ujú. Sí. En fin, no veo más preguntas o consultas. No sé, doña Milena, el doctor Villalobos o doña Dina. Katia, Sí, sí, señor. sí, disculpe. No, yo quería felicitar al doctor Juan Escobar por tan brillante conferencia. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que nos han estado viendo a través de Facebook, ¿verdad? Y para los compañeros del área de salud también. Felicitarles nuevamente y invitarlos en algún momento a corto plazo de contar con tan excelente experiencia y conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros es muy enriquecedor todo eso porque estamos apenas aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que nunca se deja de aprender, día a día aparecen cosas y como dije anteriormente, estamos para y nos debemos a nuestros usuarios adolescentes en aras de prevenir un embarazo que sabemos todas las complicaciones psicosociales que conlleva el mismo. Agradecerle al doctor y a los compañeros que han estado haciendo la presentación y estamos para servirle, muy amables. Gracias. Doña Sara Oviedo me levantó la mano. No sé si doña Sara quiere referirse a algo. Puede habilitar su... Sí, buenas tardes. Gracias por esta excelente webinar que han realizado. Creo que es muy importante visibilizar a la población adolescente en general y particularmente a las mujeres adolescentes. Yo quería puse ya en el chat la observación general número 20 del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Esta se lanzó en el 2017. Creo que es una observación general que no ha tenido mucha difusión. De hecho, la mayoría de las reflexiones iniciales que hizo Juan Carlos ameritó en ese momento que se elaboraba la observación muchas reflexiones y creo que sería un gran aporte en la línea del propósito que tiene este evento. Así es que me he permitido ponerlo ahí. Ojalá los organizadores pasen a los correos que vi que estábamos poniendo todos, porque creo que debemos seguir reflexionando en esta línea. Debemos seguir visibilizando a los adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tal vez referirse, dice que al trabajo comunitario, en especial con los consejos juveniles, doctor Escobar, que se ha hecho. Nosotros también desde el proyecto Amelia trabajamos en las comunidades y con las organizaciones que tampoco han bajado la guardia, como el sector salud, ¿verdad? Entonces, tal vez si se hace una referencia a ese comentario que hay en el chat. Sí, bueno, una de las cuestiones fue, digamos, el trabajo, nosotros trabajamos, digamos, está la Dirección Nacional, pero a su vez cada provincia, son 24 jurisdicciones en el país, tienen programas provinciales de adolescencia. Entonces, ellos son nuestros interlocutores permanentes en todas las líneas de políticas. Estos espacios de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que cuando se arranca la pandemia se adaptan de manera virtual, fue con gran parte de participación de los pibes que formaban parte incluso de esas asesorías. Digo, el manejo del Instagram, del Snapchat, del WhatsApp, del Facebook, y una manera de comunicarse fue generada entre los asesores, esta parte del equipo de salud, y muchos de los adolescentes también que formaban parte de la asesoría. Entonces creo que ahí hubo como una posibilidad de diálogo intergeneracional sumamente interesante. Después, por otra parte, por ejemplo, en otra provincia del noreste de Argentina, en donde hay una alta concentración de comunidades indígenas, hubo 3 situaciones de suicidio en adolescentes y jóvenes, y ahí se armó rápidamente una estrategia de posvención con una radio intercultural promovida por jóvenes y por los equipos de salud, ¿no? Entonces digo, hubo ahí como una respuesta, pero porque también, me parece, hubo la posibilidad de esta articulación previamente, ¿no? Y esto tiene que ver de alguna manera con algunas estrategias que se venían desarrollando, como foros de participación adolescente en varias de las provincias promovidas por UNICEF, y algunos consejos consultivos que ya funcionaban
en otras provincias del país, ¿no? Y que de alguna manera también han dado el insumo para elaborar el Consejo de Salud Nacional. Muchas gracias. Doña Milena, ¿tenía alguna pregunta? Aquí también tengo otras preguntas, pero bueno, no sé si nos dará tiempo, ¿verdad? De esta mirada en las políticas públicas y demás. Agradecemos la permanencia de tantas personas aquí, sí. Sí, Doña muy Milena. rápido, Katia, muy Sí. rápido. Básicamente, bueno, celebrar la compañía que tenemos de Sara Oviedo acá, ¿verdad? Y hacer resonancia a la referencia que hace a ese comentario general, que realmente fue bien trabajoso sacarlo por toda la resistencia que hay siempre, ¿verdad? Frente a las adolescencias y que realmente se sacó y que creo que tiene muchísimo valor. Pero también pensar en la posibilidad de que esto sea, Juan Carlos, un primer, digamos, no un único diálogo, ¿verdad? Realmente nosotros seguimos, creemos desde Paniamor que tenemos mucho interés en conocer más sobre esa asesoría virtual, esa plataforma, porque uno de los productos que tenemos pendientes de sacar en el marco de Amelia, que todavía estamos dándole forma, es una plataforma o alguna cuestión de comunicación virtual. Así es que toda esta experiencia que nos compartes, ¿verdad, Katia? Nos parece que nos gustaría conocer muchísimo más, contar con tu experiencia para ver si en alianza con la Caja y con el OMASE y con todos que estamos en esta reflexión, podemos tomar de las buenas prácticas de ustedes para concretar lo que queremos hacer en el país. Así es que, de nuevo, gracias y el compromiso de que no te vamos a soltar muy rápido. Y felicitaciones por la presentación. Eso era, Katia, gracias. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, porque ya es, bueno, 12:24. Creo que entraron 108 personas, se han mantenido hasta la hora 90, o sea que esto es un claro indicador de la importancia y del que se le está dando a este proceso. Tenemos también a representantes del PAYA, del Programa de Atención Integral de la Persona Adolescente de la Caja Costarricense de Seguro Social, la doctora Alarcón, por aquí presente también. Bueno, yo voy a ir cerrando porque lamentablemente no va a ser el primer y el último diálogo, sino más bien el inicio. Muchísimas gracias por la presencia de todos y al doctor Juan Carlos. No sé si voy cerrando, lamentablemente, porque ya es la hora, sí. Bueno, un gusto nuevamente, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes, con Dina, con Milena, con vos, Katia, y nada, a disposición, y reconocer sobre todo el trabajo del equipo, ¿no? Digo, porque esto es un trabajo obviamente de un equipo grande, interdisciplinario, digo, así que en ese sentido es un laburo colectivo enormemente. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Adiós. Gracias. Hasta luego.